Esa es la última diapositiva. Ya. Ahí aquí no ni siquiera le cambié la fecha. Hoy ya estamos a 13. Ya, ahí sí. Entonces, veamos. Ahí está. Ya. Bueno, nosotros estábamos hablando acerca de las evidencias de la evolución, ¿no es cierto? Habíamos visto que la biodiversidad se debía, ¿no es cierto?, a la evolución. Entonces, siempre el hombre, ¿no es cierto?, busca evidencia y una de esas evidencias, por ejemplo, eran los fósiles, ¿ya? Bueno, y aquí dice, el objetivo es explicar la existencia de evidencias como las anatómicas sobre la evolución y las disciplinas más importantes que han colaborado en descubrirlas, ¿ya? Y vamos a revisar la tarea, ¿ya? Porque nosotros vimos la clase pasada que para poder, ¿no es cierto?, tener evidencias de la evolución, hay una serie de disciplinas que han colaborado con la evolución. Y estas disciplinas o ciencias, ¿no es cierto?, han en el fondo entregado las evidencias a los científicos y a todos, ¿no es cierto?, de que la evolución sí existe. Entonces, nosotros habíamos hablado de algunas de esas disciplinas. ¿Cuáles eran esas disciplinas? A ver, ¿se acuerdan? Que colaboraban con la evolución. ¿Cuáles eran? Niños, a ver si me ayudan. ¿Cuáles eran esas disciplinas? Por ejemplo, una era la geografía. Otra era la paleontología, que fue de la cual hablamos. Otra, ¿no es cierto?, era la biología molecular, la anatomía comparada, la embriología comparada, dentro de las que, digamos, más ayudan a lo que es, ¿no es cierto?, la evolución, ¿ya? Y habíamos hablado acerca de la paleontología, bueno, hablamos de todo, pero aquí quedó algo escrito, ¿ya? Y la idea era que en su tarea ustedes eligieran dos y buscaran algo de información sobre ella, ¿ya? Eso era lo que pedía la tarea. Entonces, vamos a recordar, bueno, sobre la paleontología, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era esta ciencia que no solamente estudia, sino que también interpreta a los fósiles, es decir, eh, lo que permite, ¿no es cierto?, desconocer el pasado de la vida, ¿no es cierto?, sobre la Tierra, ¿ya? Bueno, y reconstruir de alguna manera, ¿no es cierto?, a estos seres vivos que existieron en el pasado, es decir, cuando se originaron, los cambios que tuvieron a través del tiempo, ¿no es cierto?, y las relaciones de parentesco que existen entre ellos, ¿ya? Bueno, y ahí hay unas imágenes que muestra, ¿no es cierto?, que está mostrando a paleontólogos, ¿no es cierto?, que han encontrado estos fósiles. Bueno, otra de estas ciencias, para aquello, esto es un resumen rápido para aquellos que no hicieron la tarea, ojalá que la hayan hecho todas, todos, ya, era la anatomía comparada. Bueno, de aquí esta imagen lo dice todo, ¿no es cierto? Aquí la anatomía comparada, en el fondo lo que decíamos es que va a buscar las semejanzas y las diferencias en la anatomía de los organismos, en la estructura, ¿no es cierto?, de los órganos, en la estructura, en la disposición de los órganos y las partes del cuerpo en general, ¿ya? Eso es lo que estudia la anatomía comparada. Entonces, aquí nosotros podemos ver como cierta similitud, por ejemplo, en la estructura, en los huesos acá, en la zona de la cadera de esta ave, que era el avestruz, y del hombre. Luego también teníamos la biología molecular, ya que era otra ciencia que estudia los procesos vitales de los seres vivos, ¿ya? Estudia la estructura, función y composición
de esas moléculas que participan, ¿no es cierto?, en los procesos de los seres vivos, en estas funciones vitales de ellos, ¿ya? ¿Y cuáles eran esas moléculas tan importantes que participan en estos procesos? Por ejemplo, el ADN, por ejemplo, también las proteínas, ¿ya? Bueno, la biogeografía, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que era la ciencia que se va a centrar en el estudio de la distribución de los seres vivos en un espacio geográfico, como lo muestra esta imagen, ¿ya? Bueno, y ahí dice también que puede considerarse como una especialización de la geografía que se orienta a los lugares que ocupan los organismos con vida en la Tierra, ¿ya? Entonces, aquí la biogeografía tiene que ver cómo se están distribuyendo los seres vivos, lo cual también nos indica de su historia, ¿ya? Donde, cómo existen, saber cómo llegaron a ese lugar, etc. Y por otro lado, teníamos también la embriología comparada. Nosotros habíamos visto que lo que era la embriología, ¿no es cierto?, el estudio de los embriones. Pero cuando hablamos de la embriología comparada, ¿no es cierto?, tenemos esta ciencia que va a establecer un sistema de comparación entre embriones de diferentes especies. Entonces, si nosotros empezamos a observar acá las especies que aquí se están comparando en esta imagen, ya en distintas etapas, son un pez, anfibios, aves, conejos y el hombre. Ahora, si nosotros observamos, tienen distintos estados o fases de desarrollo, así se llama en la embriología. Ahora, si nosotros comparamos a estos embriones, podemos decir que se parecen mucho, lo cual nos está indicando que ellos, ¿no es cierto?, todo este organismo, al parecerse, ¿no es cierto?, al tener estructuras tan parecidas, ya implicaría lo que habíamos dicho antes, que provienen de un ancestro común. Bueno, y ahora vamos a las evidencias. Nosotros ya aprendimos en las clases, en las dos últimas clases, que una de las evidencias son los fósiles, evidencias o pruebas de la evolución. Pero también hay otras evidencias, ¿ya? ¿Ya? Que serían las evidencias anatómicas, evidencias biogeográficas y evidencias moleculares. ¿Ya? Bueno, ¿no es cierto? Pruebas de la evolución. ¿Ya? Bueno, partamos con las evidencias Disculpe, profesora, anatómicas. Dígame. es que hay partes que no se le entiende por su internet. Parece que hay partes que no le entiendo muy bien. Lamentablemente ya no puedo hacer nada más, me cambié de lugar, me acerqué a donde está, ¿no es cierto?, el aparato de internet, estoy conectado con Carla incluso y no hay caso. La verdad es que no sé qué otra cosa hacer, lamentablemente. Lo que me queda es que un rato más, cuando termine mis clases, reclamar a la compañía por la pésima conexión. ¿Ya? Y yo no O no, tengo profe, problema. o nos puede mandar el PDF tal vez y después recopiarlo. Bueno, después ahí veremos, pero ya, niños. Bueno, veamos entonces. Evidencias anatómicas, ¿no es cierto? Aquí teníamos a lo que era la anatomía comparada, ¿no es cierto?, que estudiaba, ¿no es cierto?, las diferencias y las similitudes entre los órganos de las diferentes especies. Bueno, entonces, esta disciplina va a permitir que se pueda establecer parentesco entre las especies, claramente, ¿ya? El parecido de la anatomía entre dos especies es una prueba absoluta de la evolución a partir, ¿no es cierto?, de un antepasado común, ¿ya? Ahora, hay dos conceptos que son fundamentales en esta disciplina que es, ¿no es cierto?, la anatomía comparada, y que es el concepto de órgano homólogo y el concepto de órgano análogo, ¿ya? Esos dos conceptos, ¿no es cierto?, son conceptos muy estudiados. Veamos a qué se refieren. Bueno, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, los llamados
órganos homólogos. Quiero que observen aquí estos llamados órganos homólogos. Ya, por ejemplo, la aleta, ya, después tendríamos el ala de un murciélago. Comparémoslo, ¿no es cierto? Tiene una estructura muy similar, ¿no es cierto? Aquí, estas tres porciones, ahí, son muy similares la estructura que tienen. Lo mismo acá, ¿no es cierto? La estructura, ¿no es cierto?, de un brazo, de una persona, de un gato, de una ballena y de un murciélago. Entonces, si ustedes se fijan, las estructuras son muy similares. Se parecen mucho. ¿Ya? Entonces, cuando los órganos, ¿no es cierto?, tienen una misma estructura interna parecida, ¿ya?, y que pueden estar adaptados para realizar funciones distintas, porque a uno le sirve, ¿no es cierto?, para nadar, otro le sirve para volar, otro sirve para correr, etc. Entonces, los órganos homólogos son aquellos que tienen una misma estructura interna, ¿no es cierto?, parecida, pero que están adaptados para realizar funciones distintas. Entonces, estos son órganos que estructuralmente, los homólogos, son similares, son parecidos, pero que permiten cumplir funciones distintas. Entonces, ¿cuál sería como la explicación de eso? Y aquí aparece lo que se llama, esto es una, como buscar la explicación de por qué se da eso, ¿no es cierto? Lo que se denomina divergencia evolutiva o evolución divergente, ¿ya? Entonces, los evolucionistas, los que están a favor de la evolución, ¿no es cierto?, plantean que estas estructuras fueron heredadas de un ancestro común. Entonces, habría un ancestro común, ¿ya? Y este ancestro, al tener que adaptarse a diversas condiciones ambientales, ¿no es cierto?, se crean entre las especies, siendo las mismas especies, pero al enfrentarse a condiciones ambientales distintas, ¿no es cierto?, se generan estas estructuras diferentes, ¿no es cierto? Son parecidas, pero con funciones diferentes, ¿ya? Y eso es lo que se plantea como la divergencia evolutiva. Entonces, son individuos, ¿no es cierto?, que se originaron de un ancestro común, que debido a las condiciones, ¿no es cierto?, diferentes, condiciones ambientales distintas, ya usaron las estructuras las mismas o similares, se modificaron para cumplir otros trabajos. Y eso es lo que se llama divergencia evolutiva. Luego tendríamos, ¿no es cierto?, los órganos análogos, ¿ya? Son aquellos órganos que realizan la misma función, ¿ya? Ellos están para cumplir la misma función, pero tienen una estructura que es distinta. Entonces, pueden cumplir la misma función, pero a pesar de que tienen una estructura diferente. Y aquí lo vemos claramente, ¿no es cierto?, en alas de insectos y en alas de murciélagos, ¿no es cierto? La estructura de ellos es muy, muy, muy diferente, pero sin embargo, la función que cumplen es la misma. Ya, o sea, les sirven a los organismos, en este caso al insecto y al murciélago, ¿para qué? Para volar. Y luego tenemos entonces aquí a el ciervo, ¿no es cierto?, y a este otro que le llaman ciervo volante, que es un insecto. En ambos casos, ¿no es cierto?, tienen esta especie como de cuernos, ¿ya?, que los utilizarán ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que, ¿no es cierto?, usan estas especies de cuernos que presentan? Para defenderse. Para defenderse, exactamente, súper bien, ¿no es cierto? Entonces, la función que cumplen, y un poco asustan con esto, ¿ya?, es defensa, pero su estructura es muy, pero muy diferente. Y esos son entonces órganos análogos. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Ya? De la existencia de estos órganos análogos. En este caso, ¿no es cierto?, se plantea que
aquellas especies que tienen forma de vida semejante, ya, especies distintas, pero que están sometidas a las mismas presiones ambientales o a las mismas condiciones ambientales, ¿no es cierto? Van a desarrollar órganos de acuerdo a estas necesidades, ¿no es cierto? Órganos que son distintos, ya, pero que pueden cumplir, ¿no es cierto? Son distintos estructuralmente, pero que pueden cumplir la misma función, ¿ya? Y esto es lo que se denomina convergencia evolutiva. Entonces, en este caso, el ambiente, las mismas presiones ambientales, las mismas condiciones ambientales, a individuos que son distintos, ¿no es cierto?, los lleva a cumplir la misma función. ¿Ya? Bueno, y otro ya no es, ya salimos de los órganos análogos y homólogos, ¿ya? Pero aquí aparece otro grupo de órganos que en algunos textos se mencionan, que también son evidencias de la evolución, que serían los llamados órganos vestigiales. ¿Ya? Ahora, son órganos que se han perdido su función original. ¿Ya? Y eso nosotros, ¿no es cierto?, la especie humana también lo padecemos, ¿no es cierto? Entonces, a través del tiempo estos órganos pierden su funcionalidad, ¿ya? Y en muchos casos, ¿no es cierto?, estos órganos se ven como reducidos estructuralmente, ¿ya? Bueno, y aquí hay un ejemplo, un lagarto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí tenemos que ellos, bueno, en su época anterior, ¿no es cierto?, nadaban, pero ahora ellos pueden, ¿no es cierto?, ondular su cuerpo con estas patitas pequeñas que tienen. ¿Ya? Entonces, esas patitas delanteras serían sus órganos, así, sus patitas, ¿no es cierto?, todas cortitas, perdón, delanteras y traseras son, que se han reducido, que ya no les permiten nadar precisamente, sino que caminan en la arena, ondulando. ¿Ya? Otros tenemos, ¿no es cierto?, otros ejemplos de órganos vestigiales. En el caso del el kiwi, sus alas se han reducido, por lo tanto ya no puede volar. Lo mismo pasa con el cormorán en la isla de los Galápagos. Sus alas, ¿no es cierto?, están muy reducidas, por lo tanto están impedidos de poder volar. Y por otro lado, aquí puse otro ejemplo del pez mexicano, ¿no es cierto? Y también la salamandra ciega poseen ojos vestigiales, ¿no es cierto?, bajo la piel, ¿no es cierto? Y tienen sus ojitos, pero ya no son funcionales. Bueno, y el hombre, ¿no es cierto?, nosotros no somos la excepción, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, esta pérdida de los molares, pérdida en el sentido funcionalmente hablando, ¿ya? Que igual salen como tan atrás o no salen al exterior que no nos son útiles. Por lo tanto, el dentista termina por extraerlos porque nos trae más inconvenientes que, ¿no es cierto?, que función, que aporte, ¿ya? Y por otro lado también tenemos el apéndice, que es una parte también que se ha reducido mucho de nuestro intestino, queda como un tubito así, cortito. El único problema es que ahí tenemos bacterias. En algunos casos, ¿no es cierto?, se inflama porque han aumentado las bacterias y se desarrolla una infección. Y lo único que queda es extirparlo. Ya más encima no está el problema este órgano vestigial que ha quedado ahí, ¿no es cierto?, que probablemente en épocas pasadas tuvo, ¿no es cierto?, alguna utilidad. Pero que hoy en día, pues lo único que sirve es para que lo extirpe porque, ¿no es cierto?, se infecta, se inflama y hay que sacarlo, porque si se llega a romper y salen todas estas bacterias, ¿no es cierto?, se va a contaminar, ¿no es cierto?, toda nuestra cavidad abdominal. ¿Ya?
Bueno, eso sería en relación a los órganos vestigiales. Hablemos entonces ahora de las evidencias biogeográficas. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Entonces, bueno, ¿qué aparece en la llamada? El que tenga bulla en su casa, por favor, se silencia. Ya. Las pruebas biogeográficas, ¿no es cierto?, de la evolución, como decíamos, está basada en la distribución geográfica de la especie. ¿Ya? Cuando los seres vivos viven juntos, evolucionan de una misma forma. Pero cuando algunas poblaciones van quedando aisladas, evolucionan de forma diferente hacia especies distintas. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos, la pregunta ahí está, ¿por qué habrá ocurrido esto? ¿Por qué ocurrirá esto? ¿No es cierto? Lo que pasa es que en otros lugares las especies se van a encontrar con otras características, ¿no es cierto?, que mencionábamos delante. Ya, lo que decíamos, las condiciones ambientales llevan a las especies a desarrollar, la verdad, otras características. Bueno, y aquí tenemos los ejemplos de los pinzones, ¿no es cierto?, de Darwin, en la isla de los Galápagos. Entonces, se plantea que todos estos pinzones, bueno, son la misma especie, pero fueron desarrollando, ¿no es cierto?, picos distintos, ¿ya?, en las distintas islas de los Galápagos. ¿Por qué? Porque cada individuo, ¿no es cierto?, se fue adaptando a las distintas fuentes de alimentos que ahí existían. Entonces, dependiendo del alimento que predominaba, ¿no es cierto?, la estructura que se fue desarrollando. Y así se fueron adaptando estos seres vivos a las condiciones, ¿no es cierto?, que existían en las islas. Eso lo descubrieron. Entonces, organismos, ¿no es cierto?, obviamente son pinzones todos, pero con picos bastante diferentes. Esa sería como, bueno, la explicación. Otra, que esta es como más clara todavía y es muy entretenida. Todos han oído hablar alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, no todos, alguna vez, en clases de historia, por ejemplo, de Pangea, el supercontinente. ¿Y qué pasó con Pangea? Se abrió ese marco. Por lo tanto, se plantea, ¿no es cierto?, que organismos, y nosotros encontramos organismos como el ñandú, el avestruz africano y el lemú australiano, que son aves muy parecidas. O sea, están emparentadas, pero están en lugares como tan, ¿no es cierto?, distantes. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación? Tendrían un antecesor común que vivía en el hemisferio sur de este supercontinente. Y cuando se fragmentó, estas aves, ¿no es cierto?, quedaron, las mismas aves quedaron separadas, pero fueron evolucionando de forma independiente. Y de acuerdo a las características que existían en cada lugar, ¿no es cierto?, fueron desarrollando las características que nosotros podemos apreciar. ¿Ya? Bueno. Lo mismo, ¿no es cierto?, como en lugares como Australia también, lo mismo, ¿no es cierto? Aquí Australia ofrece evidencia de la evolución, pues encuentra especies que no hay en ninguna otra parte del planeta. ¿Ya? Entonces yo ahí quise colocar, porque en algún minuto supone que esto estuvo también pegadito acá y se fue separando y las especies que eran las mismas, pero se fueron modificando, quedaron aisladas completamente y así no se pueden movilizar y desarrollar en otros lugares. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Y aquí aparece una pregunta para poder ver, ¿no es cierto?, lo que se ha entendido y lo que no se ha entendido. ¿Qué es lo que es un órgano vestigial? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué serían los órganos vestigiales? Órganos que ya no tienen la función que tenían. Ya, son órganos que... ¿Qué le pasaron a esos órganos? ¿Qué le pasó, perdón? No pasaron. ¿Qué le pasó a esos órganos? Se fueron reduciendo, ¿no es cierto? Y perdieron ¿qué cosa? Su sentido, Función. su utilidad.
sí, y perdieron su funcionalidad. Eso es, porque pueden quedar reducidos, pero no tienen la funcionalidad que tenían antes. Y entonces un órgano que está reducido, vestigio, como un resto, pero lo importante es que ha perdido su funcionalidad. ¿Ya? De dos ejemplos de órganos que sean análogos. Ejemplos de órganos análogos. Las alas de los insectos y de la... La ala de los insectos. ¿Con cuáles las serían aves. análogos? Sí, porque la ala de los insectos, todos los insectos tienen alas y son parecidas. Ya, y les sirven para lo mismo. Pero la ala de los insectos, ¿con cuáles serían órganos análogos? Recordemos que los órganos análogos son órganos que estructuralmente son distintos, pero que sirven para cumplir la misma función. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hablar de los órganos análogos de los insectos, ¿son análogos con quién? ¿Con quién son análogos? A ver, ¿con quién son análogos? Con, por ejemplo, las alas de un ave, con las alas de un murciélago, como vimos delante. ¿Ya? Porque en todos esos casos, ellos sirven, los órganos análogos, sirven para qué? Para volar. Pero su estructura es muy diferente. ¿Ya? Luego, ¿qué estudia la biología molecular? ¿Qué es lo que estudia la biología molecular? ¿Qué es lo que estudiaba? Nada, a ver, niños, ¿qué es lo que estudiaba? El proceso que se desarrolla en los seres vivos. Ya, los procesos que desarrollan los seres vivos, pero desde el punto de vista molecular, o sea, considerando las moléculas que participan en esos procesos y va a estudiar a esas moléculas específicamente. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta, ¿por qué la aleta del delfín y el ala de un murciélago son órganos homólogos? ¿Por qué se dice que son homólogos? Que son parecidas, pero se ocupan para funciones distintas. Ya, estructuralmente, ¿no es cierto? Son órganos similares. La distribución, los huesitos, ¿no es cierto? La estructura es muy, muy parecida, pero son usados, ¿no es cierto?, para una función diferente. En este caso, ¿no es cierto?, la aleta del delfín es utilizada para nadar, movimiento en el agua, y el ala de un murciélago es para que pueda volar, ¿no es cierto?, en el aire. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto a responder. ¿Qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? Estas disciplinas que colaboran con la evolución. ¿Cuáles son estas? Lo que estudia esta disciplina. Luego hablamos de estas evidencias anatómicas, perdón, donde están, ¿no es cierto?, los órganos análogos, los órganos homólogos y los órganos vestigiales. Y luego mencionamos, ¿no es cierto?, las evidencias biogeográficas. ¿Ya? Bueno, y la tarea. Bueno, la tarea es bien simple, es estudiar para la prueba del día martes 20 del 4, que les mencionaba al principio, ya, donde se van a considerar las 4 clases. Ahora, todas las clases, más o menos, bueno, hablaba de la célula de los seres vivos, ya. Ahora, en la clase de la semana, aquí lo noté por semana, porque yo tengo 2 grupos en los primeros, así que esperemos que la clase del primero C no tenga problemas
el jueves y que se escuche bien porque se pueden repasar después, posteriormente. Ya, bueno, entonces, la clase de la semana del 1 de marzo, la clase del 8 de marzo, la clase del 15 de marzo y la clase del 22. Ya en esta última hicimos como una especie de repaso, se resumieron, ¿no es cierto?, las otras clases. ¿Ya? ¿Qué temas eran? Sobre la célula, ¿no es cierto?, de los reinos. Y sobre lo mismo, ¿no es cierto?, se consideran el apunte 1 y 2 que se envió a través de los profesores jefe por WhatsApp. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, ninguna duda. No, profe, Ya, gracias. niños, ¿no saben cuánto lo lamento? Porque esta cosa horrorosa nunca había estado así de malo, nunca. Nunca me había tocado que estuviera así de malo, ¿ya? Y lamentablemente, ya igual apuré la clase y no hice tantas preguntas como otras veces, porque realmente está muy, muy malo el internet. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre la prueba de la otra semana? No, profe, gracias. ¿No? ¿Nada, nada? Ya, No, ninguna. terminamos eso entonces.